Estimados, cordial saludo. Mi nombre es John Jairo Muñoz Quiseno, estudiante de la especialización en Gerencia de Empresas Agropecuarias de la Universidad Santo Tomás. A continuación, socializaré mi punto de vista respecto a dos referentes, que son las zonas de reserva campesina y las IDRES. En esta ocasión, tomando una posición de apoyo en cuanto a las zonas de reserva campesina. Alternativas institucionales para el fomento del agro colombiano. Por un lado tenemos las zonas de reserva campesina, las cuales fueron creadas mediante la Ley 160 de 1994. Por otra parte, encontramos las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social, conocidas también como SIDRES, las cuales surgen a partir de la Ley 1776 del 29 de enero del 2016. Ambas iniciativas surgen bajo un mismo propósito de fomentar el desarrollo del agro colombiano. Las zonas de reserva campesina, cuyo propósito es de regular y ordenar la ocupación de los baldíos y consolidar las economías campesinas en el país. Por otra parte, las CIDRES surgen como territorios con aptitud agrícola, pecuaria y forestal y piscícola, identificados por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA, cuyos planes de desarrollo rural integral en un marco de economía formal y de ordenamiento territorial, soportados bajo parámetros de plena competitividad e inserción del recurso humano en un contexto de desarrollo humano sostenible, crecimiento económico regional, desarrollo social y sostenibilidad ambiental. En este paralelo entre zonas de reserva campesina y las IDRES, a favor de las zonas de reserva campesina se mencionan que regulan la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías de la nación, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos de escasos recursos y establecer zonas de reserva campesina para el fomento de la pequeña propiedad rural, con sujeción a las políticas de conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, y a los criterios de ordenamiento territorial y de la propiedad rural que se señalen. En cuanto a los proyectos de las IDRES deben estar adecuados y corresponder a la internacionalización de la economía, sobre bases de alta competitividad, equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. Al analizar las políticas que se han implementado a la fecha, se puede observar que la voluntad del Estado para fortalecer el sector rural no se ha dado de una manera coherente ni suficiente con las necesidades de las poblaciones campesinas. Acorde con lo planteado por Machado, 1998, el fracaso de las reformas de la tenencia de la tierra en Colombia sigue siendo la falta de voluntad de los dirigentes, de los políticos y de las clases propietarias para facilitar procesos pacíficos de cambio y de adecuación de la estructura agraria a las necesidades de las sociedades rurales del país. Esta situación coincide con la creación y definición de las CIDRES, gracias a las que se autorizará el uso de tierras públicas destinadas a campesinos pobres a grandes conglomerados industriales, sin que resulte clara aún la asociación con la población local, cuyo futuro, según los ejemplos globales y la retórica local, parece estar ligado a conversión en trabajo asalariado. Para entender un poco más el porqué de mi apoyo hacia las zonas de reserva campesina, a continuación se dará una breve explicación acerca de las particularidades de esas economías campesinas. A comienzos del siglo XX, el ruso Alexander Chayanov desarrolla la denominada teoría de la unidad económica campesina, describiendo su modo de organización, sus relaciones de producción, su vinculación con el sistema económico y las implicancias de ello para las economías de los países.
En el marco de la llamada Escuela para el Análisis de la Organización y Producción Campesinas, Chayanov parte del supuesto de que la economía campesina tiene un carácter familiar, señalando que la organización de la economía campesina está determinada por la composición de la familia del campesino, su coordinación, sus demandas de consumo y el número de trabajadores con que cuenta. Ello explica el por qué la economía campesina no es típicamente capitalista, en tanto no se puede determinar objetivamente los costos de producción por ausencia de la categoría de salarios. De esta manera, el retorno que obtiene un campesino luego de finalizado el año económico no puede ser conceptualizado como formando parte de algo que los empresarios capitalistas llaman ganancia. A partir de los trabajos de Chayanov, el mundo reconoció que la unidad económica campesina tenía características sociales y económicas propias, que la diferenciaban de otras formas de producción e inserción en los mercados. Chayanov señala que la actividad económica de la empresa campesina está estimulada por la necesidad de satisfacer los requerimientos de subsistencia de la unidad de producción. De esta manera, y a diferencia de la empresa capitalista, que se orienta al valor de cambio, la economía campesina lo hace al valor de uso. En los países desarrollados, el concepto de agricultura familiar se acuñó durante la primera mitad del siglo XX, destacando que este sector se compone principalmente de explotaciones en las que predomina el trabajo familiar. De Lao y Gardner señalan que la definición más antigua de agricultura familiar proviene de Estados Unidos. Su autor, Johnson, en 1944, destacó que la agricultura familiar se caracteriza por depender en gran medida de la mano de obra de la familia. No obstante, durante la década de los 80 y 90, la agricultura familiar, aún denominada comúnmente sector campesino, pasó inadvertida. El sistema económico imperante apostó a la globalización y con ello a la modernización de la agricultura mediante el impulso al desarrollo de la agricultura empresarial, especialmente de exportación, elaborando e implementando políticas y programas que dejaban excluidos a los agricultores familiares. Esas políticas conllevaron en la inequidad y en la profundización de la desigualdad, favoreciendo a aquellos agricultores ya insertos en los mercados. A continuación, relaciono dos estudios de caso, bueno, dos vivencias personales que me motivan aún más en dar ese apoyo, sin duda alguna, a las zonas de reserva campesina. Por un lado, y sobre la imagen donde vemos un huerto, es una experiencia en el año 2018, donde tuve la oportunidad de compartir por casi un año con un grupo de campesinos en el marco de un proyecto de agricultura de conservación. Ahí tuve la oportunidad de conocer un poco más de cerca la realidad de una zona particular del departamento del Cauca, ubicado en el municipio de Morales, Cauca, un municipio PD, fuertemente azotado por por el conflicto social. Y sin duda alguna es un ejemplo práctico para soportar el porqué de mi apoyo sobre las zonas de reserva campesina. Son iniciativas que surgen a partir de eso que Chayanov nos plantea y se mencionó hace un momento, cuya agricultura se basa básicamente en la subsistencia, encontrando algunas fortalezas y algunas debilidades, pero cabe resaltar que sobre esas debilidades se generan grandes oportunidades de mejora que sin lugar a duda fomentarán el desarrollo del sector agropecuario de la mano de nuestros campesinos. Entre esas debilidades encontramos
la poca tecnología adaptadas y ajustadas al contexto regional, estrategias propias, asertivas, viables y que se puedan llevar de una manera adecuada en esos territorios en torno a la adaptación al cambio climático. Y otra debilidad, o más bien otra opción de mejora, es la falta de participación de estos campesinos, de estos sus productos, en mercados. En el lado donde vemos un collage de imágenes, es un estudio de caso en el año 2020, cerca de la capital del departamento del Cauca, cerca de la ciudad de Popayán, donde llevamos a cabo un fortalecimiento de algunos puntos clave de una unidad productiva. Después de aquella intervención, vemos sin lugar a duda la importancia y los beneficios que trae un acompañamiento y una inversión, por muy pequeña que sea, a una unidad productiva de agricultura familiar bajo un esquema de economía campesina, donde después de 4 o 5 meses más o menos de intervención, seguimiento, conversación y demás, vemos esa mejora, claro está, de las condiciones socioeconómicas de dicha unidad productiva. Sin lugar a dudas, muchos aspectos aún muy pendientes, como por ejemplo los ingresos de la unidad agropecuaria con base a las actividades propias que se desarrollan al interior de dicha unidad. Si aquellas unidades rurales agropecuarias con un tejido social claramente definido y sólido, con una aptitud y actitud propia para llevar a cabo sistemas de producción con base a su experiencia y conocimiento de sus predios, es importante identificar esos cuellos de botella y de una manera precisa hacer una intervención que en realidad apoye a esas necesidades que esas zonas o que aquellos campesinos tienen, con el ánimo de en realidad llevar una alternativa de solución a las dificultades que se presentan en esos territorios. Por esta razón, creo firmemente en que las zonas de reserva campesina se pueden convertir el día de mañana en el camino hacia esa tan anhelada solución de conflictos que se viven en nuestros campos colombianos. Cabe resaltar que al hablar de zonas de reserva campesina no estamos hablando únicamente de marquetalias o de lugares donde no se van a llevar a cabo iniciativas de producción con ánimos de inserción en economías, en mercados nacionales o globales, sino por el contrario, de la mano fuerte y sólida del sector campesino, poder llevar a cabo o poder hacer esa inmersión en esos mercados internacionales, pero con una responsabilidad social, un beneficio económico equitativo, una responsabilidad política clara que en realidad permita llevar a cabo el fortalecimiento de la definición de campesinos y no la descampenización propia a la que conllevaría una puesta de sidres en nuestro territorio colombiano. En una región donde en su mayoría somos o estamos rodeados de un sector denominado campesino sin ser reconocido, iniciativas que fomentan la descampesinización no llevarían a feliz término nuestra actual necesidad de en realidad vivir en paz. Por esta y muchos motivos más, mi apoyo y defiendo el enfoque de las zonas de reserva campesina. Muchas gracias por la atención.